Vilella, una compañera abogada que supongo que muchos de vosotros también conoceréis, y que os va a hablar sobre cómo vender nuestros servicios, los servicios profesionales, algo tan importante y que a veces, aunque no lo creamos, nos resulta muy difícil. Y también el día 13 de mayo, en este caso será presencial, vais a tener otro espacio, este sí es presencial, como os he dicho, el anterior virtual, a las 6:30 en la segunda planta de Serrano 9, que son encuentros maravillosos que estamos promoviendo entre abogados y profesionales de la salud mental o relacionados pues, con el programa de bienestar. Y en este caso se va a hablar de la vida, la conciliación y el ejercicio profesional, algo tan importante también para todos vosotros. Así que con mucho cariño y mucho esmero hemos trabajado en esta parte del programa Bienestar, Bienestar Abogacía, para que tengáis bueno, pues talleres, formaciones y encuentros que os puedan servir para mejorar vuestro bienestar y para vuestro desempeño profesional. Dicho todo esto, pues bienvenidos a este taller de Gestionando Expectativas. Es un, es un taller, una charla, un taller participativo que os invito a que compartáis vuestras experiencias y también hagáis preguntas. Estará Claudia muy pendiente de la participación en el chat. En primer lugar, lo que voy a hacer es, bueno, pues hacer una exposición en la que, repito, también vais a estar invitados a participar en lo que queráis a través del chat. Y después pues, vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿vale? Al final, pues unos 10 minutitos serán, dependiendo también de cómo se desarrolle el tiempo en el taller, tendréis un espacio para preguntarme lo que queráis y necesitéis. Este taller está muy conectado con el siguiente, lo digo para que lo tengáis todos muy presente, porque cuando lo diseñamos pensamos que realmente estábamos hablando de un bloque importantísimo que era gestionar esas expectativas con el cliente, con los compañeros, con todos los operadores jurídicos, pero absolutamente ligado con la venta de nuestros servicios, porque eso significa que valoramos lo que hacemos. Así que muy atentos a todos los tips, herramientas. He querido haceros un taller muy práctico más que práctico, llevaros herramientas prácticas, para que os llevéis tips, herramientas. Os he preparado un pequeño kit para que también lo tengáis. Está todo aquí presente, o sea, en esta presentación que vais a recibir cuando termine el taller. Y espero que os sirva mucho. Y en cualquier caso, sabéis que, bueno, pues los que ya me conocéis, que me tenéis presente para lo que necesitéis. Bueno, y mi pregunta para que todos la penséis y si queréis ir ya participando también en el chat sería maravilloso y Claudia seguro que me lo va a compartir. Pues como abogado joven, abogado, abogada joven, mi pregunta es si eres consciente de lo que esperan de ti tus clientes, tu jefe, si estás trabajando en un despacho, bueno, pues en algún despacho colectivo, o tus clientes, ¿no? En el día a día. ¿Eres consciente de lo que esperan de ti? No sé si ya estáis participando, si queréis comentar algo, pero es una pregunta que es clave, porque en el día a día, pues trabajamos con el piloto automático, ¿no? Estamos, bueno, pues con plazos, con prisas, con incidencias, problemas, como lo que ocurrió ayer. Y muchas veces el pararnos para darnos cuenta de cómo estamos o de si el cliente ha recibido la información que nosotros queremos transmitirle o si nosotros somos conscientes de cómo el cliente está percibiendo nuestra comunicación con él, a partir de ahí vamos a empezar a construir o a diseñar un marco de relación que es importantísimo cara al desarrollo de la relación que vamos a tener con nuestro cliente y del caso que vamos a llevar. Entonces, es muy importante que sepamos cómo manejamos lo que otros esperan de nosotros y lo que nosotros también estamos esperando sobre nosotros mismos, porque si no es así, lo que vamos a perder es el norte, el rumbo, vamos a llamarle como queramos. ¿Vamos a llevar los asuntos? Bueno, pues como normalmente suele suceder y como yo cuando empecé hace 33 años, pues los llevaba y tenía un cliente, llegaba un cliente, me interesaba el asunto y lo cogía y a veces no me interesaba tanto, pero también lo cogía porque era joven y necesitaba, pues, experiencia, práctica y además, lógicamente, empezar ya a fraguar mi carrera profesional y a pagar mis gastos. Y entonces, bueno, pues cogía todos los asuntos. Lo cual no quería decir que yo tuviera muy claro qué era lo que el cliente estaba esperando de mí
o qué era lo que yo podía darle al cliente, ¿no? Y a partir de ese momento nos encontrábamos con una relación casi de un noviazgo durante 2 años, a lo mejor 1 y medio, 6 meses, 3 años, dependiendo del asunto, en el que había veces que yo me daba cuenta, era consciente que la comunicación a lo mejor no era lo suficientemente clara, asertiva por mi parte. Claro, era muy joven, tenía 24 años, 25 años, pero poco a poco me di cuenta de lo importante que era gestionar esas expectativas de los clientes. Afortunadamente, vosotros también lo habéis detectado en estos focus group y para nosotros ha sido muy, muy interesante y muy, muy importante saber que es algo que os importa, ¿no? Y que queremos también pues, ayudaros para que aprendáis a gestionar mejor esas expectativas. Porque si gestionáis las expectativas, lo que vais a ganar, no ahora solo, a futuro, será tranquilidad. Y lo que es más importante, para mí es lo más importante, desde luego, es que vais a ganar el respeto del cliente. No porque no hablemos claramente con el cliente, no porque no le traslademos qué esperamos de él, porque nosotros también le tenemos que decir lo que esperamos de él, que nos acompañe en este proceso, que nos diga la verdad siempre, cosa que todos sabéis, y si no lo sabéis, lo aprenderéis rápidamente, que no siempre nos cuentan la verdad o que al menos omiten información. Yo muchas veces me he planteado por qué, ¿no? Cuando lo ideal sería que nos contaran todo para que les podamos ayudar. Pero lo que sí es cierto es que cuanto mejor sea la comunicación de forma bidireccional, no es solo lo que el cliente me cuenta, sino también lo que yo le cuento, cómo le doy, le transmito la información relacionada con su asunto, cómo le cuento qué espero y qué necesito de él, y cómo también le pregunto, o al menos detecto qué necesita de mí, eso va a influir de una manera determinante en el respeto que mi cliente va a tener sobre mí. Entonces, ganaros el respeto de vuestros clientes, no solo aprendiendo, sabiendo, teniendo experiencia técnica o conocimientos técnicos, sino también desarrollando esas competencias clave también para el desarrollo de vuestra carrera profesional, como son las habilidades blandas, esa inteligencia emocional, esa comunicación eficaz, esa empatía muchas veces bien gestionada, será fundamental para que el respeto del cliente esté, bueno, se quede intacto durante todo el proceso e incluso desde lo que se trata también, que el cliente quede tan satisfecho a pesar de no haber ganado el asunto. Y esto es algo que parece contradictorio, ¿no? Pero es así, que se quede satisfecho, que al cabo de un tiempo vuelva otra vez o incluso te recomiende a amigos, a familiares. Para mí, personalmente, como abogada, esto ha sido uno de los grandes aprendizajes de mi carrera profesional. Cuando no he ganado un asunto, no he tenido la suerte de ganarlo y, sin embargo, el cliente me ha reconocido haberse sentido escuchado, acompañado. Bueno, pues que se ha dado cuenta que he hecho todo lo que he podido, pero que no todo depende de mí. Y aún así, bueno, pues ha seguido llamándome y también enviando, bueno, pues clientes, ¿no? Refiriendo a otras personas para que les llevase yo los asuntos. Importantísimo. Estamos hablando de un sector como el nuestro tan exigente, ¿no? Y si sabemos gestionar esas expectativas, lo que vamos a adquirir es una competencia crítica en la abogacía, que gestionemos esas necesidades del cliente, lo que también le vamos a transmitir, qué es lo que espera de nosotros, lo vamos a estar repitiendo lo voy a estar repitiendo durante toda la sesión, es fundamental. Por lo tanto, recordad, competencia crítica, gestionar expectativas. Em, la presión viene de todos lados, eso lo sabemos, ¿no? Muchas veces el conflicto no está en lo que pasa, sino en lo que esperábamos que pasara. Fijaos qué diferencia y qué matiz. Cuando con un cliente tienes bueno, o una relación que no es todo lo fluida que te gustaría, o hay alguna discrepancia en cuanto al enfoque que le vais a dar al asunto, el conflicto muchas veces no está en eso, ¿no? En esa discrepancia, sino en lo que deberíamos haber explicado antes o en lo que el cliente debería habernos pedido antes para que esto no hubiera ocurrido. Por lo tanto, el acto de la comunicación, una comunicación muy, digamos, ordenada, que lo vais a ver ahora un poco más adelante, con un pequeño esquema en el que también tengáis claros los puntos importantes que tienen que estar presentes en esta relación con el cliente, cuando sobre todo nos encarga el asunto y no por ello vamos a ya relajarnos, sino que tenemos que estar
continuamente confirmando, reconfirmando, chequeando que toda la información está presente, qué es lo que necesitamos de este cliente, qué es lo que el cliente parece que nos está pidiendo y que tal vez no sea nuestra competencia o responsabilidad. Todo esto tiene que estar muy presente, esa escucha activa, aparte de la parte más técnica que tenemos los abogados, ¿no? Siempre, yo por lo que veo, solemos estar más presentes y más pendientes de las cuestiones técnicas, procedimentales, las cuestiones legales que dominamos, que de cómo estamos gestionando la relación con el cliente. Así que os invito a que reflexionéis mucho sobre esto, porque las expectativas, mm, las hablemos, tengamos una comunicación eficaz, seamos muy transparentes, tengamos una comunicación magnífica, existen sí o sí. Em, el error no es que existan, es suponer que todos las entendemos igual. Creo que todos tenemos claro, ¿no? Que incluso os llevo a vuestras relaciones de pareja o relaciones con amigos. ¿Cuántas veces hemos sentido que no entendíamos por qué esta otra persona no nos ha correspondido como nosotros pensábamos o no nos ha, bueno, pues no se ha comportado como queríamos que se comportara cuando resulta que es que tampoco esa otra persona sabía lo que nosotros necesitábamos o lo que le estábamos pidiendo? Y esto se explicita en las relaciones de pareja de una manera increíble, ¿no? El que ninguno tiene una bola de cristal, nadie tiene una bola de cristal para suponer o para saber qué es lo que el otro quiere. Y si no somos lo suficientemente claros para expresar o para manifestar lo que necesitamos, entonces entramos en el mundo de las suposiciones, de los easy, ¿no? Em, por eso ver la distinción entre lo que es la expectativa, que es lo que uno cree que va a recibir o a experimentar, y el problema, que es esa expectativa no expresada, que es lo que luego se convierte en esa decepción, en esa frustración, en un conflicto, en es que yo esperaba de ti que tú me hubieras dicho, o es que no estoy conforme con la forma en la que has redactado este documento, porque yo quería que tú dijeras esto y esto otro. Pues tendríamos que pasar de eso, de la expectativa, no pasar al problema, sino pararnos para primero crear un marco, como os he dicho antes, de una comunicación que fluya bidireccional en la que las dos partes, en este caso implicadas, si es que somos dos o tres o las que sean, pero nosotros y nuestro cliente puedan tener esa relación tan, yo siempre le llamo ese baile, ¿no? La relación entre un abogado y un cliente debería ser como un baile, en la que cuando uno lleva, el otro se tiene que dejar llevar. Ya sé que probablemente pensaréis muchos de vosotros, ya nos gustaría, pero es que al cliente, y aquí estamos en un entorno seguro, estamos hablando entre abogados, al cliente hay que educarle. No es el cliente el que nos tiene que educar a nosotros, nosotros tenemos que educar también al cliente, y lo digo con todo el respeto del mundo. Tenemos que marcar límites, debemos informar de el marco de actuación en el que nos vamos a relacionar, cuándo hay que comunicar y cuándo no. Ya sé que muchos de vosotros, y además lo hacemos en general, no tantos como deberíamos, marcamos también los horarios para atender a nuestros clientes. En fin, todas estas pequeñas reglas, pequeñas, grandes reglas, que nos van a hacer ir construyendo ese respeto, ¿no? Que poco a poco vamos fraguando con los años, ¿no? Y que al final esto revierte en nuestro bienestar, porque vamos a notar como si trabajamos nuestro propio otro respeto, los clientes nos van a respetar mucho más, ¿vale? Bueno, no se trata de leer la mente de nadie, como os decía. Sí, se trata de preguntar, de confirmar, de construir acuerdos claros, de hablar claramente de lo que esperamos del cliente y de lo que el cliente espera de nosotros. Las expectativas, como decía, no son malas ni buenas ni nada, existen y están ahí siempre, pero lo que hay es que verbalizarlas, porque si no van a surgir esos conflictos que lo que van a promover es que asumamos determinadas cosas en vez de confirmarlas. Es lo que os decía antes, yo pensé que, yo creí que, y si tal vez era lo que yo había pensado, lo que yo creí, no, es que no vale con los penséques y los creíques, lo que vale es confirmar las cosas, preguntar, informar, para que todo el mundo tenga la información suficiente y luego no venga a reclamar, aunque muy probablemente haya reclamación en algún momento del proceso, porque no nos gusta
no le gusta al cliente cómo le estamos tratando o cómo hemos hecho las preguntas en el momento del interrogatorio. En fin, vamos a estar abiertos a, por supuesto, a recibir tanto críticas como alabanzas, a celebrar como también a, bueno, pues a pasar malos ratos, pero lo más importante es que no asumamos, no asumáis, que lo que tenéis que hacer es confirmar siempre toda la información. Hay siempre que aclarar antes. Esto es ahorrar después en disculpas. Si pedimos aclaración de determinados puntos al cliente, cuando nos está pidiendo, como yo pongo siempre este ejemplo, ¿no? Porque estoy especializada en derecho de familia, cuando nos piden a los que estamos en familia cada vez menos, ¿eh? Hay que decirlo. Hace años era como más común decir, yo lo que quiero es que le saques los ojos. Mi respuesta siempre, desde el sentido del humor, que además me gusta mucho aplicarlo, era, mira, yo lo siento, pero esto no es una casquería. Yo aquí estoy para acompañarte, para defender tus intereses, pero no para sacarle los ojos a nadie. Lo que es más importante es que os ahorréis precisamente pues este tipo de comentarios, porque lo importante es aclararle al cliente hasta dónde vas a llegar con tu trabajo, cuál es tu función, qué es lo que realmente va a recibir de ti, para que esté muy claro, porque muchos clientes, y sobre todo cuando estamos hablando de especialidades más, que tocan más la parte más esencial de las personas, como la vida, la familia, la casa, bueno, pues las pensiones, los alimentos, en fin, todas estas cuestiones que tan esenciales son para las personas, pues lo que nos encontramos es que hay pues muchos clientes que lo que necesitan es que tú seas su psicólogo, que seas no digo su psiquiatra, pero igual hasta también para que les recomiendes unas pastillas que un día tú también te tomaste. En fin, es increíble la variedad, ¿no? de peticiones que podemos recibir de los clientes. Por lo tanto, que marques y que aclares cuál es la línea de actuación, cuál es tu marco de actuación, cuál es tu rol aquí, aunque se suponga, es muy importante que quede claro, ¿no? Esto, no, yo no soy un confesionario, no soy médico, no soy psicólogo, estoy aquí para acompañarte, pero te voy a acompañar de esta forma, ¿vale? Bueno, pues pregunta, valida, acuerde, no adivines, no intuyas. Daos cuenta que cada vez ya los que llevéis más años ejerciendo ya tendréis un número importante de asuntos, pero cada vez vais a tener más asuntos y además más historias que se van a ir sumando en vuestra memoria de asuntos pasados. Y llega un momento en que es imposible que adivinemos o que intuyamos qué es lo que el cliente quiere o qué es lo que nos va a pedir. Por eso es muy importante no solo preguntar, validar y acordar, sino también a anotarlo todo muy bien, no fiarse solamente de nuestra memoria maravillosa, sino dejar siempre registro de todas estas, bueno, pues expectativas también del cliente y estas peticiones que nos hace. Bien, pues fijaos, ¿qué pasa? Que cuando hay situaciones en las que no podemos celebrar tanto, porque tal vez no hemos tenido la suerte de ganar, aquí nace la frustración. Y, y la frustración normalmente nace en el terreno donde no hemos tenido una conversación o una comunicación transparente, clara, fluida con nuestro cliente. Y es ahí donde el cliente aprovecha la ocasión para, bueno, pues devolvernos tal vez alguna crítica, algún reproche, alguna queja que desde luego no es agradable, nunca es agradable para ningún profesional, por supuesto, aunque muchas veces puedan tener razón esos clientes. Pero cuando la frustración llega, no porque hayamos hecho un mal trabajo, sino porque tal vez hemos entendido que el cliente sabía determinadas cosas o entendía suficientemente cómo es el proceso en un asunto o Vamos. ya en la ocasión anterior que le llevé un asunto, pues ya habíamos hablado de estos temas, entonces he dado por hecho que aquí, ahora después de 4 o 5 años, iba a seguir teniendo esa información tan clara y tan fresca como la tuvo hace 5 años, hace que al final no haya suficiente claridad en la relación con el cliente. Y de ahí ya tenemos un brote verde, como el que veis en la foto, para que Ahora nazca la tiramos aquí. relación, porque en cualquier Hombre, vamos a poder tener una situación complicada en la que el cliente, si no, no iba a decir si no nos quiere mucho, seguro que nos quiere, pero si no está, en un momento determinado no está suficientemente satisfecho
o de acuerdo con la actuación que estamos realizando, pues muy probablemente recibamos algún tipo de queja o crítica. Así que para evitar las frustraciones y antes de que te exploten, pues es muy importante, como os decía al principio, que os aseguréis de que vais a tener toda la información necesaria. Eh, Esto no os asegura que vais a tener el 100% de la información, pero sí que vais a estar súper actualizados en cuanto a la información que tenéis que obtener del cliente y la que también vosotros le tenéis que trasladar. Para eso, lo que os propongo es que hagáis una checklist de clarificación en la que pues siempre pongáis el qué, el cuándo, el cómo, en con qué criterios y qué riesgos considerar cuando van a encargarte un asunto, cuando ya tienes el asunto sobre la mesa, que además tengáis y apliquéis microtécnicas de verificación, pues hacer un doble check o la técnica del semáforo. Ahora las voy a explicar más tarde, ¿vale? Las pongo aquí para que las tengáis en una pequeña lista. Y también la técnica del semáforo para alinear constantemente las expectativas y los avances. Eso es fundamental y además es una herramienta muy sencilla que si os acostumbráis a hacerla, incluso al cliente le gustará, ¿no? Porque es bueno, diferente y no solemos estar ni suelen estar muy acostumbrados a utilizar técnicas de este estilo. Luego, asegurar desde luego acuerdos claros antes de avanzar, pues el ejemplo de la hoja de encargo, cuando los horarios para comunicar con vosotros, si os pueden o no enviar documentación por WhatsApp, cómo va a ser la forma de comunicar entre vosotros, en fin, todos estos acuerdos que ya trascienden más allá de lo que son los honorarios y la forma de pago, es cómo, cuáles van a ser vuestras reglas de vuestra relación durante el tiempo que dure este asunto. Eso es importantísimo. Y luego prevenir, desde luego, es más barato que corregir. Así que si ya desde el primer momento estáis marcando muy claramente las expectativas, tanto del cliente como las vuestras, en vuestra relación, desde luego lo que vais a hacer es tener una actividad preventiva que va a promover, o sea, lo que va a llevaros es a intentar evitar esas frustraciones antes precisamente que exploten. Y vamos a entrar en esta parte de evitar las frustraciones. Fijaos, ese checklist de clarificación inicial con el cliente y también os va a servir, no solamente es en esa relación directa con el cliente, también con vuestros equipos de compañeros con quien trabajáis, bueno, pues con los operadores jurídicos con los que estamos acostumbrados a trabajar, sobre todo en el día a día, pues antes de arrancar cualquier encargo, asegúrate de tener respuestas claras a estas 5 preguntas, que supongo que ya las estaréis leyendo. Pues qué exactamente espera el cliente, equipo que entregue. Esto es algo que es interno, ¿vale? Es para vosotros. ¿Para cuándo exactamente? Fecha y hora, si es posible, cosa que no es lo habitual. No lo antes posible, sino para cuándo exactamente se necesita, bueno, pues presentar un determinado documento, entregarle más bien, mandarle por correo electrónico el último borrador de esa demanda, de ese recurso, ese escrito. No vale decir lo antes posible, sino cuándo, fecha y hora. Esto construye una relación con el cliente muy fortalecida porque demuestra que cumplimos con nuestras promesas, ¿no? Y además directamente también promueve ese respeto que el cliente seguro que nos va a demostrar cuando nosotros también cumplimos con lo que le estamos pidiendo, con lo que estamos promoviendo, o sea, le estamos proponiendo. Por supuesto que si cumplimos con nuestras promesas, y eso lo sabemos, vamos a tener autoridad también para pedir que los otros cumplan con ellas. Así que el para cuándo exactamente es importante que os lo preguntéis. ¿En qué formato? Aunque parezca una tontería, muchas veces damos por hecho que vamos a hacer, a mandar una información, vamos a llamar, vamos a hacer un informe, un documento, un email. Vamos a decir claramente en qué formato vamos a entregar una información. ¿Qué criterios de calidad o de éxito se están usando, explícita o implícitamente? ¿Y qué riesgos o obstáculos posibles se ven ya desde ahora? O sea, si ya empezáis a ver cuáles son esos riesgos y esos obstáculos al arrancar cualquier encargo, vais a poder también a la hora de comunicar con el cliente, tener esa consulta, esas consultas en las que sabéis que estamos siempre enfrascados con los asuntos de los clientes, hablando con ellos, y más pues desde que trabajamos con el WhatsApp, el correo electrónico y demás, el clarificarlos, porque si previsualizamos los riesgos y los obstáculos, vamos a gestionarlos de tal forma que tal vez nunca lleguen, porque ya los estaremos
detectando previamente. Es muy importante esto. Y como tip práctico, pues os digo siempre que no salgáis de esa primera reunión eh, sin responder al menos 4 de esas preguntas, ¿vale? Así que importante, os invito a que hagáis esa pequeña prueba en el laboratorio de vuestro despacho. Siempre me gusta decir en el laboratorio de casa o en el laboratorio del despacho, dependiendo de qué tipo de pruebas tengáis que hacer, a ver qué tal se da. Bueno, luego están las técnicas, como os decía, de verificación también, la técnica del doble check, que sería pues 1 o 2 semanas después de haber empezado el asunto, enviar un correo corto del estilo de querido estimado X, confirmo que seguimos alineados con los objetivos y los entregables. O sea, la documentación que hemos quedado en que nos vamos a entregar, si es que la tiene que enviar el cliente para darte la información y empezar a mandarte información y documentación, o si eres tú quien tienes que enviarle algo, para tal fecha. ¿Algún ajuste? Preguntar, simplemente hay algún cambio, ponme al día, alguna cosa que haya sucedido que necesite yo saber. Eso es importantísimo. Va a demostrar al cliente que estás interesado por su asunto y que además tienes una estructura, una forma de trabajar, un proceso muy definido que va a facilitar mucho el trabajo, tanto para el cliente, la información que le llegue, como también el trabajo que vais a tener que hacer vosotros. Y luego lo que os comentaba antes, que es, bueno, pues es un ejercicio muy sencillito, pero que cuanto más visuales son las cosas y en comunicaciones así también, más nos impactan o más nos llegan, ¿no? Entonces, hacer algo más visual, esto bueno, pues que los entregables, la documentación que os tiene que enviar el cliente o la que tenéis que enviar vosotros, pues que la pongamos, la categoricemos con colores, como los del semáforo. Entonces, si está en verde, pues que está todo ok, ¿vale? Si es en ámbar, pues tal vez es que hay dudas y hay que aclarar, hay que clarificar. Y si es en rojo, es que hay que hacer cambios. Bueno, pues podemos también, de alguna manera, cuando estamos hablando de enviarnos documentación o de cuestiones, preguntas que nos hacen o que les hacemos también nosotros para clarificar antes de preparar el asunto, de presentar esa demanda o de hacer ese escrito o hacer esa reclamación, pues tener claro que hacer un checklist, una lista en la que pongamos en verde todo lo que está ok y no hay que clarificar nada, en ámbar todo lo que haya que comentar para clarificar y en rojo lo que haya que hablar en profundidad porque tal vez no esté suficientemente claro. Todo esto abre la puerta a correcciones suaves antes de que sean crisis. Imaginad que nada de esto se hace, que empezamos con el asunto, que vamos por libre, el cliente por su lado, nosotros por el nuestro, sumando además otras demandas de otros asuntos, otras reuniones, plazos, demás, y olvidamos de alguna manera que el cliente está ahí y que también necesita que de vez en cuando nosotros comuniquemos con él para informarle de cómo va su asunto y de pronto un día explota todo y nos dice, es que no me contaste esto, o es que no me llamaste, o es que ¿por qué no me lo dijiste? Entonces, por eso esta forma de trabajar en la que poco a poco, cada 2 semanas, cada semana, los asuntos que son más largos, a lo mejor eso, cada 2 semanas, hacer una comunicación al cliente, ponerle al día, pedirle también información por si ha habido algún cambio, que los casos, los asuntos están siempre vivos, siempre pueden surgir cosas nuevas que se nos pueden escapar, es fundamental para que esas expectativas del cliente se mantengan en un nivel óptimo y no nos exploten, no nos exploten en la cara. Bueno, em, fijaos, hay momentos en los que tenemos que dar malas noticias, ¿no? Esto no ha salido bien, la respuesta ha sido negativa o la sentencia desestimatoria. En fin, esas noticias que a ninguno nos gustaría ni nos gusta dar, pero que forman parte de nuestro trabajo y que cuanto antes aprendáis a gestionar, mucho mejor. No son pocos los compañeros y compañeras, y os adelanto que no solo son los más jóvenes o los que llevan menos años de ejercicio, también los que llevan muchos años de ejercicio o están ya casi en la etapa final de su carrera profesional, a los que les cuesta mucho llamar al cliente cuando reciben esa sentencia desestimatoria o esa respuesta negativa tienen que comunicar pues, que después de una negociación no ha habido acuerdo. Es muy importante que en ese punto sepamos manejar nuestras emociones. Conozco a muchos compañeros que lo dejan para el último día, el último minuto y el último segundo para hacer esa llamada. Y por el camino sufren una barbaridad.
porque saben perfectamente que cuanto más minutos pasen sin comunicar al cliente en tiempo real cuál ha sido esa respuesta o cómo ha terminado esa reunión o cuál ha sido esa sentencia o el resultado de esa sentencia, pues de alguna manera la bola, la gran bola de nieve se va a ir haciendo mayor, porque como es lógico y es lo normal, pues el cliente nos va a preguntar, oye, ¿desde cuándo sabes esto? ¿Esto cuándo ha sucedido? O mándame la sentencia. Entonces, mi recomendación es que cuanto antes podáis abordar estas situaciones, mejor. No os dejéis llevar por ese miedo, no os dejéis llevar por esas sensaciones tan desagradables, porque esto va a hacer que al final yo lo llamamos en muchos aspectos la técnica del pescado podrido. Y es que cuanto más dejas un asunto sin abordar, sin gestionar, peor como el pescado, ¿no? El pescado podrido huele, es algo que cada vez es más evidente y cada vez nos va a pesar más. Así que recomendación de abogada ya con unos cuantos años de experiencia, hay casos que han pasado por mi despacho para los que sois más jóvenes, si no os ha ocurrido y si ya estáis en esto y ya lo habéis sentido así como os he contado yo, es que cuanto antes abordéis estos temas, mejor. ¿Y cómo? Fijaos, pues aplicando también la asertividad para comunicar en conversaciones tensas, ¿vale? Esta es la técnica del 4x4, acordaos de ella. Esta técnica es muy sencillita, las hay mucho más complejas. La asertividad es un constructo apasionante y maravilloso que si habláramos de ella yo por lo menos podría estar más de 4 horas hablando solo de la asertividad, pero os he traído esta herramienta que es muy sencillita, ¿no? Es, bueno, pues entender lo que cuando hablas con una persona a la que tienes que darle una mala noticia o simplemente con la que estás conversando, no nos vayamos ya al ejemplo de las sentencias estimatorias. Vamos a hablar de cómo gestionar nuestra emocionalidad muchas veces en situaciones o en conversaciones tensas, vamos a llamarlo así. Pues tenemos esta técnica de 4x4, que sería empezar, y por el orden que os he puesto ahí, diciendo, entiendo lo que pides, ¿no? Porque decir esto no significa que estés aceptando lo que estás escuchando, ¿vale? Lo que estás es manifestando que entiendes lo que la otra persona te está pidiendo. Hasta ahí, bien. No significa que lo esté aceptando. Luego, lo normal y lo habitual es necesitar clarificar algún detalle, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente tendemos a decir que sí a lo que sea, a lo que nos pida el cliente. Os voy a llevar un pequeño ejemplo de una petición de un cliente que te está pidiendo que introduzcas en la demanda determinados elementos que no van a ayudar para nada a defender, para defender su asunto, pero que sí deja al cliente muy contento, muy satisfecho porque estaba esperando ese momento para que su abogado pusiera en la demanda lo malo que es el contrario. ¿Vale? Esto os suena a todos, me parece, ¿no? Bueno, pues este sería un poco el ejemplo, ¿no? Entonces, entiendo lo que pides, sería el primer comentario que deberíamos hacerle, lo cual no quiere decir que vaya a aceptar poner en la demanda. Contarlo. Bien, ¿vale? Lo siguiente sería, pero necesito clarificar detalles, porque esto os va a ayudar a no decir sí siempre, por reflejo. Tenemos, por lo complacientes que somos muchas veces con los clientes y sobre todo en los primeros años de ejercicio, cuando, como es lógico, lo que más agradecemos en este mundo es pues, que haya clientes que confíen en nosotros a pesar de nuestra juventud, que no por ello falta de experiencia, ni muchísimo menos, pero sí cuando tenemos a, pues eso, a clientes que están pues, necesitando que les defendamos y nosotros sentimos y tenemos esa fuerza y esas ganas para defender el asunto hasta las últimas consecuencias. Muchas veces se nos va el sí por reflejo. Hacemos lo que el cliente quiere, como el cliente quiere, en el momento que el cliente quiere y nos dejamos llevar hasta el punto que luego cuando pasan los años, que es lo que ya empezamos a escuchar también entre los compañeros y compañeras que comparten con nosotros estas experiencias, es que ya no saben decir no y les cuesta mucho. Y terminan echándole la culpa al cliente cuando realmente la responsabilidad, no digo que no tenga la culpa el cliente, está en nosotros, en no saber decir hasta aquí o en poner límites a los clientes. Esto también son esas expectativas de las que hablábamos. Entonces, necesitas clarificar detalles. Eso sería una forma también de manifestarte, ¿no? Para evitar decir el sí por reflejo. Después también otra forma, en el caso del ejemplo que os he puesto de
el cliente te pide que la demanda hables fatal de la parte contraria, además cuentes cosas íntimas que tal vez no van a llevar a ningún puerto, pero que le van a dejar muy satisfecho, pues tal vez también decirle, mira, esto no excede de mi rol. Importantísimo el número 3 en la gestión de expectativas. Como os decía al principio, define tu marco. Define tu marco con el cliente de hasta dónde tú vas a llegar y hasta dónde no. ¿Qué es lo que te corresponde a ti y qué es lo que no te corresponde? Pero igual en la relación con el cliente. Yo no soy tu psicólogo, yo te puedo escuchar, pero no puedo ser, no digo que se lo digamos, dependiendo de la confianza que tengamos, no puedo ser un confesionario, no puedo hacerte terapia. Es muy común escuchar entre los compañeros y compañeras decir, bueno, yo también lo he hecho muchas veces, es que ya somos hasta psicólogos, o es que somos muy psicólogos, o es que es como que ya nos sentimos también psicólogos porque tenemos que escuchar los problemas de los clientes. Pero eso no significa que tengamos que aplicar más tiempo en esa escucha sobre los problemas de los clientes que en la escucha real que necesitamos realizar para, bueno, pues detectar todos esos matices, todos estos temas tan importantes cara a la defensa del asunto del cliente, ¿vale? Así que el 3 importantísimo. Esto excede de mi rol o no, pero define tu marco de actuación con el cliente. Y luego algo importantísimo también cuando queremos comunicar en conversaciones tensas con asertividad es hacer siempre una propuesta, o sea, una opción diferente, proponer otra opción, ¿vale? Negociar sin fricción, porque es la mejor manera de decir no. Escucharnos, aceptar, evita decir el sí por reflejo, o sea, di no de alguna manera, pero a los que os cueste decir no así directamente, una forma de llegar al no sería esta. Evita decir sí por reflejo, define tu marco de actuación, di hasta dónde tú puedes llegar, pero ofrécele una alternativa, proponle otra opción diferente, ¿vale? Pues en el caso que os he puesto sobre el cliente que lo que te pide es que en el escrito de demanda o en el recurso, en el escrito que sea, que pongas o escribas cosas que no vienen a cuento y que no van a ayudar ni facilitar su defensa en este procedimiento, todo lo contrario, o a su señoría cuando lo lea, pues le va a desviar la atención y entonces esto no es lo que nosotros queremos conseguir, pues también le puedes dar una alternativa, es decir, mira, no es, en este caso no considero por la estrategia que debemos llevar y por cómo debemos enfocar este asunto, tener que introducir estos datos y esta información, que además es muy confidencial, o sea, muy es íntima, en este asunto. Pero sí que lo que te propongo, otra opción que podemos hacer es que cuando ya pase todo esto, pues que tal vez lo que sí te recomiendo es que tengas una conversación valiente con la otra parte, si es que puedes hablar o si no, pues que ya en algún momento, pues incluso fíjate, pues le puedes escribir una carta, le puedes comunicar, no sé, darle opciones, pero tampoco darle muchas ideas, porque esto es algo que lo tiene que gestionar la otra parte. Y os diría que si os tenéis que quedar en el 3 definir mi marco, decir claramente que esto no lo vas a hacer y se acabó, también está bien, ¿vale? Pero la técnica del 4x4 digamos que deja la última fase, la última parte, pues da una oportunidad para negociar sin fricción, para proponer opciones y para que el no final, porque esto significa que no vais a hacer lo que os está pidiendo el cliente, tenga un cierre digamos, más suave, ¿no? Exacto, pues sin fricción para el cliente para que no se sienta mal. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Claudia, no sé si hay algo en el chat, lo digo para ir avanzando. Por ¿No? ahora no. Vale, muy bien. Pues nada, avanzamos. Fijaos. Bueno, os he dejado aquí la técnica de 4x4 poniendo un poco los ejemplos, ¿no? Que os he puesto otro ejemplo diferente, también tenéis aquí este. Pero lo que os recomiendo es que utilicéis estas 4 frases como muletillas conscientes cuando tengáis que poner límites, ¿no? Con respeto, para que os respeten, para cuando tengáis que poner límites con los clientes, si os aprendéis estas 4 frases, os aseguro que vais a ganar muchísimo, muchísimo, muchísimo en autorrespeto, porque escucharos vosotros mismos, decir, entiendo lo que me pides, pero no lo comparto. Necesito clarificar detalles. Esto excede de mi rol. Vamos a crear este marco. O te propongo otra opción, porque esto significa que aunque digas que no
a lo que esperaba inicialmente, le estás dando una oportunidad para hacer algo diferente. Esto es oro puro, compañeros, es oro puro. Practicad estas frases como muletillas conscientes, que os las aprendáis para que no improviséis en caliente y ya las tengáis mega aprendidas. Yo las utilizo, las tengo, ya forman parte de mi argumentario y os aseguro que ayudan muchísimo. Y sobre todo, transmiten seguridad en uno mismo y eso es lo que el cliente necesita. Porque si el cliente nota que tú estás seguro, hagas lo que hagas, digas lo que digas, os aseguro que al menos va a tener la duda de si está o no de acuerdo, pero si encuentra seguridad, autorrespeto por vuestro trabajo y además cuando le tenéis que decir no, no le decís no enfadados, ni no digo colgando el teléfono, pero enfadados o contrariados, sino que se lo hacéis, lo le respondéis de una forma asertiva, que sería esta, con estas 4 frases de bueno, pues esas palabras, ¿no? Para poner límites, os aseguro que os va a ayudar mucho. Así que me encantará en algún momento saber si os ha servido para algo. Muletillas conscientes. Pues como os decía antes, cuando nos frustramos, cuando hay conversaciones complicadas, tener esas emociones fuertes, pues es normal, no es una debilidad, es algo normal que nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestro cuerpo, pues de alguna manera reaccione ante situaciones X, que no digo que sean ni malas ni buenas. En este caso os he puesto el ejemplo de la sentencia desestimatoria o del asunto que no ha llegado a buen puerto, pero también puede ser emociones que generan comportamientos positivos, ¿no? No saber qué hacer con ellas sí es importante. Bienvenidas las emociones, porque las emociones son tesoros que nos están dando información muy clara sobre qué es lo que nos está pasando. Y si en vez de pararnos para pensar, ¿y esto por qué me está pasando? ¿O para qué? ¿O por qué estoy sintiendo esto? Sino que nos dejamos llevar por las emociones, al final lo que vamos a hacer es tener reacciones, comportamientos reactivos que tal vez no nos lleven a ningún buen puerto. Así que ya lo sabéis, porque lo sabéis seguro, las emociones no son ni buenas ni malas. Lo que es bueno o malo es lo que hacemos con ellas. El miedo no es una emoción mala ni negativa. Lo que hacemos con él sí. Si el miedo nos sirve para paralizarnos o para pararnos antes de cruzar por una autovía llena de coches circulando, pues entonces es una emoción positiva, porque nos ha salvado la vida. Pero si el miedo nos sirve para cruzar esa carretera y de pronto paralizarnos porque nos morimos de miedo, pues es una emoción negativa que lo que ha hecho, lo que ha facilitado es que nos pille un coche. Entonces, fijaos qué importante es reconocer las emociones y gestionarlas para ponernos a nuestro servicio. Pero antes de gestionarlas, tenemos que reconocerlas. Entonces, lo que os propongo también, cara a la gestión de expectativas, absolutamente relacionado, es que manejéis o que gestionéis las emociones como ventaja competitiva. ¿Y cómo se manejan las emociones como ventaja competitiva frente a otros compañeros, eh? Pues fijaos, respondiendo y no reaccionando. Pensadlo. Estoy segura que si os pido que lo escribáis en el chat, me imagino las respuestas. ¿Cómo sois normalmente? ¿Más reactivos cuando tenéis que responder a situaciones complicadas, a momentos críticos en el despacho, tanto con los clientes como con los juzgados, tribunales, en los que tenéis que activar ese sexto sentido para adaptaros de nuevo a otro nuevo cambio, a un plazo que, bueno, pues como ayer, ¿no? Que hay que presentar ya en el Día de Gracia un escrito y de pronto se nos va la luz en todo el país y no sabemos si se nos va a pasar el plazo, si no, esas situaciones, ¿no? ¿Cómo sois más reactivos? O sea, la reacción en automático, la que solemos tener en general, o respondéis más bien, os adaptáis. Cuando digo responder, me refiero a adaptarse, ¿no? Que es algo más estratégico. ¿Cómo soléis ser? ¿Más reactivos? Más, no sé si todos conocéis al famoso, al actor John Wayne, que era el vaquero más vaquero de todas las películas americanas, ¿no? El más duro, bueno, más joven, Clint Eastwood, ¿no? Pero por poner ese ejemplo, sois esos, ¿no? Los que vais por la vida en automático, pero también reaccionando ante cualquier situación, o sois los que aprendéis a adaptaros a las situaciones, no por eso sois más blandos ni nada parecido, sois más junco, más adaptables a las situaciones, porque esto es más estratégico. ¿Cómo sois? Me gustaría saberlo. Si lo queréis compartir en el chat, sería estupendo.
Y para gestionar esas emociones, pues lo que os recomiendo o lo que os propongo es que apliquéis también el protocolo 3N, que ahora os explicaré lo que significa. Claudia, te veo por ahí, no sé si hay alguien que está comentando, ¿sí? Sí. María Esther Muñoz dice reactiva, lamentablemente. Vale. Y Ham dice depende del momento. Bueno, pues depende del momento, ahí sí que me puede dar una información de que sois algo más adaptativos, ¿no? Dependiendo de las situaciones, en unos casos me puedo adaptar y en otros pues puedo reaccionar. Yo ayer estaba con un equipo directivo de un hospital muy importante aquí en España y estaba en ese momento con ellos cuando nos enteramos de la noticia de que había habido un apagón. Yo estaba en Baleares. Allí no se apagó, no se fue la luz, pero sí nos quedamos luego sin datos y pude experimentar en primera persona la reacción de dos directivos, que eran el primero y el segundo que mandan en ese hospital, las reacciones diferentes que tuvieron ante esta situación. Uno fue reactivo y rápidamente se levantó, se puso nerviosísimo, empezó a hacer mil llamadas, hacía, bueno, de todo porque estaba absolutamente atacado. Y sin embargo, luego la persona que es quien gerencia el hospital, pues y tuvo una respuesta más estratégica, más de vamos a parar, vamos a darnos cuenta primero que aquí no se nos ha ido la luz, por lo tanto no está pasando nada, pero vamos a informarnos de si esto va a ocurrir, porque entonces en este caso lo que tenemos es que prever que no se nos quede sin luz el hospital porque tenemos enfermos críticos aquí que necesitan respiración, necesitan, en fin, y esto es lo que viví en ese momento, ¿no? La persona que estaba reaccionando no hacía más que dar vueltas, como yo digo, sobre su propio eje. Estaba muy nervioso, quería hacer muchas cosas a la vez, pero no hacía ninguna. Y sin embargo, la otra, más desde la calma, que luego nos reconoció que estaba absolutamente, bueno, pues imaginaos, ¿no? La responsabilidad en un hospital en el que hay 7.000 empleados, más ya todos los, pues sí, el número que no sé cuál es, pero enorme pues de pacientes. Entonces, importante que aprendamos a gestionar también esas emociones, porque las emociones son datos, no son amenazas, así que no las veáis como algo que no os gusta sentir, la rabia, el miedo, la ira, no, es un dato, es una brújula, es algo que nos está diciendo que cuidado, para, piensa, date cuenta de lo que te está pasando y actúa. Pero no actúes directamente, o sea, no reacciones, sino para, piensa y luego responde, porque eso es lo estratégico. Y esto lo llevo a la relación con los clientes, esas llamadas, esas respuestas, esas conversaciones, discusiones que podamos tener con ellos. Se nos va el tiempo. El autocontrol no es frialdad, es liderazgo emocional, ya lo sabéis. Bueno, María, una cosa, perdona. Te preguntan también cuál ha sido el momento más tenso con el que te has enfrentado con un cliente y cómo lo enfrentaste. pues el momento más tenso en el que me he encontrado con un cliente, fijaos, ha sido casi hace, no sé, un año, año y medio, cuando menos te esperas que te vaya a ocurrir, porque ya llevas muchos años en esto. Pero sí, pues fue un cliente que vino a decirme, me encargó el asunto y después de encargármelo y parecer que todo iba muy bien y la relación estupenda, de pronto empezó a cambiar y empezó a definir que, bueno, de alguna manera hacer él de abogado. Me hacía los escritos, me los rectificaba, luego me decía que no le gustaba cómo lo escribía, luego lo quería escribir de otra manera, quería presentar en los escritos directamente y entonces ahí, bueno, pues tuve que tener una conversación valiente, ¿vale? Y entre otras cosas, pues al final lo que le propuse es que yo tenía que trabajar dentro de ese marco de actuación de la forma que a mí me hacía sentir mejor para poder ayudarle y que si estaba trabajando para él en vez de él para ayudarme a mí a defenderle mejor, lo mejor que podía hacer era pues encargar el asunto a otro abogado. Entonces, bueno, pues es lo que hizo, porque además yo le dije que no quería llevar el asunto en esas circunstancias. Él, bueno, no lo entendió al principio, pero después lo aceptó y se fue a otro abogado. Cuando pasó el tiempo me enteré que era era el sexto abogado por el que había pasado. Así que lo dejo ahí. No doy más información, lo podéis imaginar. También nos ha comentado y creo que todos queremos ser juncos, pero si la situación te sobrepasa, puedes ser reactivo. Cuando vas viviendo más situaciones, te vas adaptando más. Es verdad, muchas veces cuanto más situaciones vivimos, lógicamente más aprendemos en la vida.
Pero si vosotros que tenéis la oportunidad de estar, pues como en este programa de bienestar en el que estamos hablando continuamente de herramientas, de técnicas para que aprendáis a gestionar pues situaciones complejas, porque nuestra profesión lo es apasionante, pero también es compleja, pues mejor que mejor. Entonces, esto que estáis diciendo, aprender también unos de otros, lo que estáis comentando, necesitamos vivir situaciones complejas para aprender, pero si también recibís información sobre cómo adelantarse o cómo prevenir esas situaciones, bienvenido sea, ¿no? A mí me hubiera encantado haber tenido en la facultad y luego en los primeros años de profesión, haber tenido este tipo de formaciones, de tips, de herramientas para poder gestionar mejor mi desempeño profesional, mi trabajo, y no lo tuve, lo he ido aprendiendo solita y luego hace 15 años empecé a estudiar mucho sobre ello y bueno, pues al final me hice mi segunda carrera, por decirlo de alguna manera, pero esto es algo que creo que es fundamental, la información, el conocimiento, la práctica, el compartir entre vosotros lo que os pasa y así haceros más juncos, que no quiere decir que os hagáis más blandos, ni muchísimo menos, sino más flexibles, más adaptables, ¿vale? Bueno, vamos de tiempo regulera a reguleras. Entonces, esos 3 pasos para convertir la emoción en estrategia, como os decía, pues lo que lo tenéis aquí escrito, ¿vale? Notar, pues, qué estoy sintiendo, qué me pasa exactamente ahora, por qué estoy tan mal, ahora que tengo que llamar a ese cliente para decirle que la sentencia al final ha sido desestimatoria, no nos han dado la razón. ¿Qué palabra describe mejor esta emoción? Pues a lo mejor de ponerle nombre, pues tengo miedo o tengo una angustia, pues ponle el nombre, porque a lo que le pongas nombre lo vas a poder gestionar. Y luego, ¿qué acción inteligente puedo hacer a partir de esto? O sea, navega con esa emoción. ¿Qué puedes hacer con esa emoción? Porque al final, lo que hagas con esa emoción es lo que va a resultar positivo o negativo para ti. Si tú con esa emoción que te ha secuestrado no haces nada y pasan los días y no llamas a tu cliente y le llamas cuando quedan 2 días para presentar un recurso de apelación, imaginaos, si no os ha pasado ya, qué os puede pasar. No solo a nivel fisiológico, ¿no? El estrés, el insomnio, esa sensación de horror, ¿no? De que no me atrevo a llamar al cliente porque me va a decir de todo. Pero ¿qué es peor esto o que el cliente te pregunte cuántos días tenemos para recurrir y tú le tengas que contar, que son 2? Entonces, importante, date cuenta de qué emoción tienes, descríbela, o sea, trabájala, elabórala, es como amasar, como hacer un pan, dale vueltas, ponle nombre y luego navega con ella, o sea, decide qué acción inteligente vas a hacer rápidamente a partir de ese momento. En este caso, la llamada. Quítate cuanto antes ese peso, no te lo mereces, no nos lo merecemos, ¿vale? Bueno, pues ya para ir terminando, os he traído un mini kit que está pensado para ayudaros a pasar de este taller de pensar. Este taller me ha hecho pensar, eso espero, venga, ya estoy haciendo algo diferente. Y entonces lo que os propongo es que lo hagáis con 4 pasos concretos, ¿vale? Para interpretar, para integrar lo aprendido en este pequeño espacio que hemos tenido juntos, en el que no he parado de hablar, y que lo aprendáis en vuestro día a día. Entonces, lo primero que os propongo es que hagáis un mapeo express de expectativas. Pues piensa en una relación profesional que te esté generando tensión. Vete solo a esas situaciones, ¿vale? Pues con un cliente, con tu jefe, con un compañero, en un proyecto. Hazte estas preguntas. ¿Qué espera la otra parte de ti? ¿Qué esperas tú de la otra parte? Lo que habéis hablado claramente y lo que estás asumiendo. Importante esta última pregunta. ¿Qué está claro y qué es lo que estoy yo asumiendo? Porque si yo estoy asumiendo algo que no está claro, entonces lo tengo que clarificar. ¿Vale? Para que todo quede claro. Y si quedaba claro hoy, pero mañana hay que volver otra vez a clarificar algún otro elemento, información que ha surgido, vuelve nuevamente a clarificar. Porque si lo hacéis así, ya vais a tener digamos, un mapeo, un mapa, ¿no? De cómo está la situación en cuanto a expectativas se refiere. Entonces, escribes estas 3 respuestas en una hoja, solo con eso verás puntos ciegos y a partir de ese momento podrás darte cuenta si efectivamente lo que tienes que hacer es volver otra vez a clarificar alguna cuestión que no teníais clara. Luego, define tu no negociable.
poner límites. Muchas frustraciones vienen de no haber puesto límites claros al tiempo. Importantísimo, poner límites. Pues estas son las preguntas. ¿Qué conducta, petición o dinámica ya no estás dispuesta a aceptar sin coste personal? ¿Cuánto coste personal tienen esas decisiones, esas conductas, esas peticiones que nos hacen, esas interminables correos que nos piden llamadas, consultas o lo que sea? Me da igual, todos sabemos que es una profesión muy demandante. Importante que tengáis claro hasta dónde ponéis vuestro límite para hacer bien vuestro trabajo, pero que también tengáis el espacio para recuperaros, para descansar, para hacer bien el trabajo, para concentraros, para escribir, para estudiar y no estar solo pendientes o respondiendo a las demandas de los demás. Vosotros también tenéis vuestras propias demandas, y no hablo de las demandas legales, sino de las personales. ¿Cómo podrías expresarlo con firmeza y sin perder profesionalidad? Pues importante, así es, poner límites. ¿Cómo lo podrás hacer? Con la regla del 4x4, acordaos. ¿Cómo puedo expresar con firmeza y sin perder profesionalidad? Una cuestión para poder decir no. Vete a la regla 4x4, ¿vale? Entonces aquí os propongo que redactéis una frase que puedas usar cuando esta situación vuelva a ocurrir. Ensayala aunque sea frente al espejo. La regla del 4x4, ya la tenéis, ¿vale? Aprendedla. Bueno, y luego el paso 3 que sería elegir una conversación pendiente, precisamente. Si yo ya tengo claro el mapeo, si luego tengo claro que tengo determinadas cuestiones que debería clarificar, debería hablar sobre ellas, elige cuándo vas a tener esa conversación. ¿Qué conversación vienes postergando por miedo a un conflicto o por no saber cómo empezar? Pues entonces la acción sería que utilices este esquema para prepararla. ¿Qué veo? Empezad siempre cuando habléis con alguien, que tengáis que hacer una conversación pendiente, valiente, empezar siempre por datos, por hechos objetivos. ¿Qué veo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Después hablar de lo que sentís vosotros o lo que pensáis vosotros. Y contra eso ni nada. Lo que cada uno piensa es lo que piensa, lo que cada uno siente es lo que siente. Nadie me puede decir que yo no sienta miedo si siento miedo. Nadie os puede decir a vosotros que no sintáis rabia si estáis sintiendo rabia. Es importante que manifestéis vuestra emoción. Y luego decir qué es lo que necesitáis para resolver este conflicto o esta conversación pendiente. Y además, también hacer una propuesta. O sea, es qué necesito de ti y qué te propongo o qué te puedo dar yo. Es la forma más redonda de poder tener una conversación pendiente, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplo, pero no me quiero parar en él. Y el último paso de este mini kit sería pues que te comprometas con algo. No vale para nada escucharme en este taller, llevaros la presentación con determinados tips, herramientas y demás, si luego no os lleváis un compromiso con vosotros mismos, no con los demás, ¿no? Aquí la pregunta sería cuál es una pequeña acción que puedo hacer esta semana o la que viene. Hay un puente, venga, empiezo la semana que viene, para gestionar mejor las expectativas, tanto las mías como las ajenas. Entonces, lo que no se escribe no está, no se puede cumplir, de verdad, escribirla. Pero además poner día y hora, cuándo queréis empezar o cuándo os gustaría haber conseguido gestionar mejor determinadas acciones para mejorar las expectativas. Poner la acción, poner el cuándo y luego hacer un seguimiento, por supuesto. Bueno, y ya para terminar, pues lo que sí me gustaría recordaros que gestionar las expectativas no es controlar todo lo que pasa. Tenemos esa manía o no sé si lo llevamos en el ADN los abogados de querer controlarlo todo. Al final es más bien gestionar expectativas, más bien es aclarar lo que se espera del otro, lo que se espera de la relación, aclarar también lo que puedes dar, hasta dónde puedes llegar, cuáles son tus límites y también lo que necesitas para darlo bien, lógicamente. Tú puedes decir que vas a defender muy bien al cliente, le vas a llevar el asunto y vas a ir a por él a ganarlo, pero si no dejas claro qué es lo que necesitas para poder defenderle mejor, que es pues que no te llame los sábados o que te mande la información, la documentación solo en un envío y no todos los días un papel que va encontrando y mañana otro y pasado otro, sino que de alguna manera hayas estructurado la forma o el marco en el que te vas a comunicar con él y él contigo, esto es fundamental para gestionar esas expectativas. Y por eso os digo que no puedes controlar lo que esperan de ti, pero sí puedes controlar lo que comunicas, porque lógicamente nadie puede controlar lo que otros puedan esperar sobre ti, lo que te quieran pedir, pero sí lo que tú les puedes pedir que hagan. Puedes preguntarles.
oye, ¿qué necesitas de mí? O hasta qué punto crees que te puedo ayudar. Depende de la relación que mantengas con el cliente y yo lo he enfocado mucho al cliente, pero también pues entre compañeros. Esto lo podéis llevar a vuestra vida, al día a día, a vuestras relaciones personales, cómo comunicar para controlar esa comunicación para recibir el mayor o la mayor o la mayor riqueza de información por la otra parte para que esas expectativas al final se cumplan. Y bueno, pues ya sabéis, no podéis controlar lo que esperan de vosotros, pero sí podéis controlar lo que comunicáis. Así que espero que os haya bueno, pues servido, que estas herramientas las podáis aplicar, que ese mini kit os sirva para poneros en acción, aunque sea una pequeña acción. Y ahora dejo, pues, no sé si 5 minutitos, aunque ya nos pasamos en hora. No sé si estáis presentes todavía, si hay alguna pregunta, Claudia. Sí, sí, hay un par. Te hago la primera. Yo tengo Ya. una pregunta en relación con el respeto. Si el cliente te tutea y estar acostumbrado a tratar y que te traten de usted cuando son desconocidos, ¿lo asumes? Vale, o sea, estamos hablando de que el compañero o compañera que lo ha preguntado es porque tiene la costumbre de hablar de usted a su cliente, Sí, ¿no? Bien, sí, pues yo aquí es una situación complicada, pero desde luego lo que haría sería seguir siendo como tú eres, quiero decir. Este compañero o compañera habla de usted, continúa hablando de usted. La otra persona, en este caso si es el cliente, se dará cuenta que tú no tuteas. Y lo suyo, si es alguien que se fija un poco en estas cuestiones y además es respetuoso, es que se dé cuenta y cambie el tratamiento, ¿no? Hacia su abogado. Pero yo no dejaría de tratar de usted por mucho que el cliente te hable de tú. Molesta, porque quien está acostumbrado a tener a tener ese tratamiento a su cliente, lógicamente le molesta, seguro, que le tuteen, pero no cambiaría el tratamiento. Mm. vale. Y la última, ¿qué pasa si son cuestiones jurídicas o de redacción con las que no están de acuerdo contigo? Por ejemplo, con un compañero, ¿hasta qué punto tenemos que ceder? Uf, uf. Cuando estamos hablando de una relación con un compañero en el que él opina una cosa y nosotros opinamos otra sobre el mismo tema, sobre una cuestión jurídica. Entiendo que se refiere a esto, ¿verdad? Sí. Bueno, pues tienes que ceder hasta el punto que estés ayudando a tu cliente. Quiero decir, aquí hay también, esto es un melón que se puede abrir enorme. Aquí muchas veces entra en juego el ego. Y hay veces que no cedemos porque no, porque si cedemos es como que nos mostramos frente al compañero como una parte débil y entonces no nos gusta ceder porque se activa ahí ese ego que también es normal que esté ahí, ¿no? Como a mí tú no me vas a quitar la razón porque la razón la tengo yo. Todos tenemos muy claro y por eso están los tribunales y por eso hay sentencias contradictorias y por eso hay jurisprudencia y demás. Tenemos todo muy claro que hay versiones o visiones diferentes de cuestiones jurídicas en las que podemos estar en continua confrontación. Por eso estamos en los tribunales. Pero eso no quiere decir que si la otra parte tiene razón y al final nos convence, cuidado, si nos convence, sus argumentos nos convencen, pues, ¿por qué no le vas a decir, pues mira, compañero, por tus argumentos tienes razón, pero según los míos, yo creo que también la tengo. No te puedo dar la razón al 100%, pero reconozco en ti que, que tus argumentos son muy válidos. Me gustaría que escuchara los míos y que también me dijeras, es que es una conversación, esa es muy potente, o sea, es pura asertividad, pura empatía, pura inteligencia emocional para demostrar que entiendes al otro, pero que no compartes sus ideas. Es un poco la regla del 4x4, recordarla. Yo te entiendo, pero no puedo compartir tus ideas. Y eso no significa que esté cediendo. Ahora, si tengo que ceder, no por ceder, sino porque me han convencido, porque realmente me han dado argumentos válidos y además pruebas de algo que yo ya que no sabía, igual es una sentencia, una ley que se acaba de aprobar y que yo no me he estudiado y resulta que el compañero ya se la sabe de memoria, ¿por qué no voy a reconocer que tiene razón? Eso no me va a quitar, no me va a restar autoridad ni nada parecido. ¿Mm? Bueno, ¿alguna más? No. Eh, vale. Te ha comentado después perdón, sí, vale, se me ve el vídeo, perdón. Te ha comentado después de eso, te dice, claro, me ha pasado que cedo por ser más junior, pero al final mi superior no le gusta lo que hizo la persona que me corrigió.
sino Mm, que tiene un punto de vista más acertado de lo que yo decía. ¿Esto cómo lo gestionas? A raíz Pues de tu comentario. por supuesto, que haya alguien que te pueda criticar o regañar en público, por supuesto, y además que eres junior, pues desde luego es un comportamiento inaceptable. El feedback, cuando no estás de acuerdo con alguien, hay que darlo en privado. Y solo cuando es para felicitar, para decir algo bueno, ese sí que lo podemos hacer en público. Entonces, al compañero, es una compañera, ¿no? ¿Quién ha hecho la pregunta? ¿O un compañero? Bueno, pues a ti que comentas este tema, lo que te diría es que, bueno, pues que entiendo que seguramente esto es algo que te haya afectado, que por supuesto no hay que ceder porque seas junior, sino que también dice mucho de ti si tú te abres a decir, oye, entiendo de lo que me quieres convencer, tal vez yo no tenga la misma visión que tú, porque tú tienes más años de experiencia, pero yo he estudiado este asunto y lo veo de esta manera. Eh, Comparto tus argumentos, pero en otros puntos no los puedo compartir. Entonces me quedo con la idea, lo voy a estudiar mejor, en mayor profundidad y dejarlo de esa manera. No ceder porque el otro grite más o porque tenga mayores argumentos o tenga más años de experiencia, ni muchísimo menos. Además, con esto, compañera, lo que vas a demostrar, digo, haciendo lo que te propongo, es mayor autorrespeto también. Vas a demostrar esto y vas a demostrar que eres asertiva y con eso te van a respetar más. Así que adelante, anímate y no te dejes pisar. Bueno, no sé si hay alguna más. Genial, ya está, sería ¿Sí? todo. Bueno, Muchas gracias. pues muchas gracias a todos y a todas que estáis. Ahora veo que estáis ya, bueno, ya estáis saliendo, lógicamente. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Os invitamos a que estéis en el próximo taller el 29 de mayo, que es también virtual, a las 6:30, porque está muy conectado con este taller y porque vamos a hablar de cómo solicitar honorarios de forma segura, sin que se os vayan las emociones detrás ni los miedos. Y bueno, pues para que aprendáis también herramientas técnicas con Pilar Vilella, que os aseguro que os va a encantar. Y después el 13 de mayo, igual, a las 6:30. Este sí que va a ser en la calle Serrano 9, la segunda planta. Vamos a tener el encuentro presencial, voces compartidas, donde vamos a tener también a Pilar y también voy a estar yo. Así que nos vais a tener en el próximo taller y en el otro a las dos personas, a las dos compañeras participando. Os esperamos y muchísimas gracias a todos. Que tengáis buena semana y buen puente, sobre todo. Adiós. Gracias, Mariola. Gracias a Adiós. todos. Buenas Chao. tardes. Muchas Gracias. gracias. Hasta Adiós. luego.